Joan Santana, el zurdo del cambio fabuloso, y Melvin Mora, el utility de grandes actuaciones en Venezuela y en Estados Unidos, recientemente fueron seleccionados para el Salón de la Fama Museo del Béisbol Venezolano en Valencia. Santana y Mora, ex navegantes del Magallanes, figuras cumbres del béisbol venezolano, peloteros de alta trascendencia, lograron el 81 y el 75% respectivamente en la votación que se hizo en días pasados. Pero hay mucha cola, hay un filtro demasiado rígido para otros peloteros, dirigentes y comunicadores sociales que buscan entrar en el Salón de la Fama del Béisbol. A eso se refiere nuestro podcast de hoy en la pelota profesional de Venezuela y de los Estados Unidos. Haces podcast presentado por facilitobete.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pertuti Pizza and Lunch en Cabudare y Barquisimeto. Bienvenidos al episodio número 4 de Haces Podcast, disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, en las plataformas que usted prefiera. Siempre nos puede encontrar hablando de béisbol, como a todos ustedes les gusta. Vaya que últimamente el Salón de la Fama, Museo del Béisbol de Venezuela, nos da noticias buenas y malas a la vez. El ingreso de Joan Santana y de Melvin Mora, por supuesto, que hace justicia a sus carreras en grandes ligas, en mayor o menor medida en Venezuela, un gran recorrido que les permitieron estar en la élite del béisbol para Venezuela, que a fin de cuentas ese es el objetivo del Museo del Béisbol. No es un salón de la fama de la LBBP, no es un salón de la fama de venezolanos en las grandes ligas, no es un salón de la fama de venezolanos que hayan triunfado en el exterior, sino la suma de todos estos elementos. Y siempre hay que recordarlo porque los resultados de las elecciones año a año parecen olvidarlo. Que Santana y Mora estén allí es perfectamente un acto de justicia. Lo que no es un acto de justicia son tantos nombres que año tras año se quedan rezagados en la lista de candidatos en diferentes ediciones al Salón de la Fama por la limitación de votos y en algunos casos por criterio de selección, lo cual nos lleva a la preocupación a largo plazo de qué pasará con algunas figuras, sobre todo esas que están mucho más atrás en las votaciones y que perfectamente pueden merecer una plaza en el Salón de la Fama. Yo creo que esto te preocupa tanto como a mí y como a todos, Alfonso, este grupo de jugadores que parece que no va avanzando año tras año en las papeletas, producto de este embotellamiento. Siempre hay una controversia, una polémica en esto de la elección para salones de la fama del béisbol. En Cooperstown no pasa distinto. Simplemente allá en el Hall de la Fama de los Estados Unidos hay 10 posibilidades para entrar en el Salón de la Fama cada año. Es decir, cada votante puede elegir 10 peloteros para que lleguen a ese nicho de los grandes en Cooperstown. Aquí solamente se pueden seleccionar 6. Y hay un detalle muy importante que ocurre allá y también ocurre aquí. Hay mucha gente que no vota por peloteros que prácticamente tienen asegurado su cupo en el Salón de la Fama. ¿Por qué lo hacen? Bueno, simplemente la democratización del voto existe. Cada quien está en libertad de votar por quien quiera, pero esa libertad a veces se traduce en episodios bastante controversiales, como que, por ejemplo, haya quienes no votan por Joan Santana, o no votan por Abreu, o no votan por Robert Pérez, o no votan por Melvin Mora. Eso simplemente es cuestión de cada quien. Pero también eso se traduce en que a fin de cuentas, peloteros que vienen haciendo la cola para ingresar al Museo de la Fama de Valencia no encuentran el camino expedito como debe ser, con méritos de sobra, con estadísticas radiantes, con hechos y hazañas verdaderamente contundentes que deberían hacerlos ingresar al Salón de la Fama. Un ejemplo, para citar simplemente un pelotero, Richard Garcés, líder en salvados de todos los tiempos en nuestro país,
una figura que desde el montículo aquí en Venezuela realmente causó sensación, sin dejar pasar también lo que hizo en la pelota de Estados Unidos. Garcés tiene años esperando para entrar y todavía ni siquiera está cerca de hacerlo. Y uno se pregunta cuántos años tienen que pasar peloteros como por ejemplo Richard Hidalgo, Magli Ordóñez para ingresar al Salón de la Fama de Valencia. Habrá que hacer algunos ajustes, Alfonso. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Juegue fácil y cobre seguro. Pagamos todos los días sin importar si es fin de semana, feriado nacional o bancario. Aprobamos rápido tu saldo para que juegues desde donde sea. Facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Sí, el gran tema es que estamos pasando en este periodo de elecciones por una etapa muy bonita del béisbol venezolano. Hay muchísimas figuras y vaya que agilizar el proceso es lo correcto. Pero también es cierto, hay una parte real de todo esto. El tema de la limitación de solo 6 votos, claro que perjudica al momento de dispersarse un poco el tema de los criterios de cada elector. Varios de esos jugadores que pudieran estar o no, donde hay mucha opinión dividida. Pero es que también hay que cargarle un poquito la mano a los electores, y esto lo voy a decir con total responsabilidad y a mi criterio, porque ¿bajo qué argumento no se vota por Robert Pérez, por Bob Abreu, por Edgardo Alfonso, por Melvin Mora o por Johan Santana? Estamos hablando de los últimos 5 que han ingresado al Salón de la Fama entre 2021 y 2022. Ninguno de ellos estuvo por arriba del 95% de los votos. Estamos hablando del mejor pelotero o el segundo mejor pelotero, como ustedes lo quieran ver en números en el béisbol venezolano, en Robert Pérez. Hablamos de peloteros que contribuyeron aquí y allá enormemente, como Bob Abreu, Melvin Mora, Edgardo Alfonso, y Johan Santana puede discutir más allá de que le faltó salud para estar en los números, en el puesto que probablemente se merecía, en esa discusión del mejor lanzador venezolano que hayamos tenido en las grandes ligas. Si por ellos no se recoge más del 95% de los votos, por no decir algunos casos que bien pudieran rozar la unanimidad, entonces ¿qué quedará para el resto? Ni siquiera hablo solamente de los Richard Garcés, que hace rato, como dices Alfonso, debería estar allí, o los Richard Hidalgo, o los Magli Ordóñez. Hablamos de peloteros que no llegan ni al 20% de los votos, como Tom Evans, el mejor importado en la historia del béisbol venezolano, y eso cuenta para el Museo del Béisbol, como Juan Carlos Polido, el zurdo más ganador, como Luis Raven, uno de los grandes jonroneros de esta pelota. Entonces, esto a largo plazo es donde se nos extiende la preocupación, como Alex Delgado, el gran ganador de anillos de este béisbol. ¿Dónde van a quedar todos ellos si en unos años no pasan del 20 o el 30%? Sí, precisamente por lo que estamos hablando. En el béisbol de Grandes Ligas, en Cooperstown específicamente, hay quienes no votaron por Willie Mays. Otros no lo hicieron por Hank Aaron. Hay quienes no le dieron el sufragio a Reggie Jackson. Habrá quien posteriormente no voten por Miguel Cabrera y no voten por Albert Pujols. Esto simplemente obliga a una ampliación del espectro para votar, es decir, llevarlo un poquito más arriba, aumentar el número de sufragantes y también aumentar el número de posibilidades de cada quien para llevar peloteros, dirigentes o comunicadores sociales al Salón de la Fama. Yo creo que extenderlo de 6 a 8 sería una buena medida para tratar de evitar que hagan esta cola innecesaria peloteros y figuras del béisbol en general que realmente deben estar en el Museo Valenciano, que está cumpliendo una magnífica labor, rescatando tareas, estadísticas, hazañas, hechos consumados desde el año 2003, cuando se hizo la primera elección. Simplemente hay que tomar en consideración qué es lo que está pasando y hacer los ajustes del caso en un museo del béisbol que, repetimos, cumple una misión verdaderamente loable. A tu modo, como la quieras probar, te la podemos hornear porque tenemos los mejores ingredientes. Deportes, conciertos, entretenimiento, todo lo que busques en un mismo lugar. Bertuti Pizza para todos.
Hagamos el siempre satisfactorio ejercicio de elegir, de votar y de compartir opinión con ustedes que nos escuchan en Haces Podcast. Digamos que de esta planilla y solamente de los que quedaron por fuera del 75% para ingresar al Salón de la Fama clase 2022, vamos a tomar 6 nombres, Alfonso y amigos, que deban estar en el Salón de la Fama. Y si solamente tuviéramos que agarrar 6 de ahí, ¿quiénes estarían ya en el Salón de la Fama si fuera posible? Son mucho más de 6, pero vamos a buscar 6, sin que ello sea en orden de mérito para cada quien. Por ejemplo, Juan Carlos Pulido, Richard Garcés, Maglio Ordóñez, Richard Hidalgo, Tomás Pérez, Alex Ramírez, Alex Delgado, y allí tenemos una buena cantidad de peloteros que deben estar en el Salón de la Fama cuanto antes. ¿Cuándo estarán ellos en Valencia? ¿Cuándo recibirán su galardón? Los que todavía estén en capacidad de recibirlo, pues simplemente es una buena pregunta que dejamos en el aire, flotando esa interrogante para quienes dirigen el Salón de la Fama Museo del Béisbol en Valencia. Y la lista sigue hacia abajo, con una serie de jugadores que se van incorporando año a año y que muchos de ellos merecerían incluso entrar la primera vez que hayan sido postulados para el Salón de la Fama valenciano. Y para cerrar, no olvidemos el punto tan importante de los criterios de selección, de las reglas del Museo del Béisbol. Estrella de la LBBP califica para el Museo del Béisbol. Venezolano que haya brillado en las grandes ligas, aunque tuviera acción recortada en Venezuela, califica para el Salón de la Fama. Figura que brillara en Japón, en ligas internacionales y fuera indudablemente legendario, sobresaliente en la historia de ese circuito, claro que califica para el Museo del Béisbol. Son cosas que todos tenemos que tener muy claras para no entrar en la discusión que año a año nos lleva a ninguna parte, lamentablemente, y que nos deja a muchos merecedores del Salón de la Fama de Venezuela, del béisbol de Venezuela, con ganas de hacer justicia y de entrar al Museo del Béisbol de Valencia. Este fue el episodio número 4 de Haces Podcast. Gracias por acompañarnos. Alfonso Saer, el narrador, y quien les habla, Alfonso Saer Gómez, con ustedes. Los esperamos en la próxima edición.